Bienvenidos a la historia sociopolítica de Colombia. Acompáñenos a este recorrido por la historia. Comenzaremos por la época de la colonización. Nadie sabe con exactitud cuándo llegaron los primeros habitantes a Colombia, pero se tiene conocimiento de esto por un par de piedras talladas cerca al Salto de Tequendama. Se reconocieron hace más de 6.000 años, los cuales empezaron a formar diferentes tribus como los arawak, los caribe y los chipchas, los cuales nos dejaron un gran legado. Pero los más notables en territorios colombianos eran los muiscas y los taironas. Los taironas lograron algo similar a una civilización urbana. Vivieron principalmente en la Sierra Nevada de Santa Marta y se enfocaron más en la construcción de infraestructuras. Por el contrario, los muiscas progresaron más enfocados en las políticas y territorios, eran agricultores y se alimentaban inicialmente de maíz. Expertos en la fabricación textil y el manejo del algodón. Practicaban también la escultura, pero a menor escala. No hicieron trabajos de ingeniería como los taironas. Cabe resaltar que antes del descubrimiento y colonización por parte de los españoles ya estaban los diferentes asentamientos indígenas en el territorio colombiano. En el año de 1499, Alonso Ojeda, compañero de Cristóbal Colón, fue el primero en reconocer el territorio en su segundo viaje por las costas a lo que hoy llamamos Colombia, los cuales fundaron asentamientos temporales, como por ejemplo, en el año de 1525, Rodrigo de Bastidas fundó Santa Marta, que por cierto es una de las ciudades más antiguas de Colombia. Posteriormente, en el año de 1533, Pedro Heredia fundó Cartagena de Indias. Por otro lado, en el liderazgo de Gonzalo Jiménez de Quesada, se inició una conquista en la cual tuvo que derrotar a los chipchas para finalmente fundar la ciudad de Santa Fe. Aquí es donde entran a protagonizar los muiscas y los taironas, unos gobernados por el Zipa en Bacatá, la actual Bogotá, y el otro por el Saque, en la actual Tunja. La rivalidad de estos dos grupos fue clave para la conquista de Quesada, quien se aprovechó de la debilidad de ambos. Todo esto por el oro deslumbrante que colgaba de cada uno de ellos, adornando y decorando. Finalmente, en 1538, Quesada fundó la ciudad de la Nueva Granada, la actual Bogotá, como ciudad española. ¿Y qué fue la Nueva Granada? Nueva Granada fue el nombre que la monarquía hispánica dio a los territorios que hoy forman el Estado colombiano. El reino de la Nueva Granada estaba conformado por comunidades nativas y colonizadores españoles. Se diversificó con la llegada de los esclavos africanos a Cartagena, traídos por los colonos que servían y se mantuvieron como mano de obra. La aparición de los criollos, que eran blancos nacidos allí de padres españoles, se sumó a la mezcla étnica del crecimiento del Imperio español. El rey Felipe V le dio una nueva división territorial a Nueva Granada, la actual Bogotá. Fue nombrada capital de su propio virreinato, que abarcaba los territorios de lo que hoy son Colombia, Panamá, Ecuador y Venezuela. Luego de varios enfrentamientos con la Armada Británica, provocó el incremento del dominio español. El descontento aumentaba entre los habitantes del virreinato, sobre todo por los monopolios comerciales y los nuevos impuestos. Ahora hablemos un poco de nuestro libertador. Hacemos un pequeño recorrido por la historia de nuestro libertador y primer presidente Simón Bolívar. Su mayor batalla fue el 7 de agosto de 1819 en Boyacá. Cuando él vuelve, celebran un congreso revolucionario llamado Angostura, donde proclamaron un nuevo estado al que llamaron la Gran Colombia. Años después se divide y Simón Bolívar renuncia a su cargo, tomando el poder Francisco de Paula Santander. Años más tarde, en 1849, se crean los dos grandes partidos de Colombia, el conservador y el liberal. Entramos a una de las épocas más duras del país, pasando por más de 8 guerras civiles. Colombia está llena de historias de guerras, una de ellas es la Guerra de los 1000 días, donde quedan victoriosos los conservadores, pero dejan más de 50.000 pérdidas. No todo es malo en la historia. A inicios del siglo XX, Colombia
Crece gracias al café y da un paso a la industrialización. Sin embargo, este se ve estancado por una crisis económica en 1929. Y después de eso se viene una de las peores épocas de violencia en el país. Colombia teñida de rojo. En 1948 estalló la violencia, la más destructiva de todas las guerras civiles de la historia de nuestro país. Un conflicto que se salió totalmente de las manos tras el asesinato el 9 de abril de 1948 del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán. Su muerte generó una fuerte revuelta que tiene por nombre el llamado Bogotazo, una matanza en la cual el presunto asesino Juan Roa Sierra, del líder, acabó siendo perseguido, linchado por una multitud que arrastró su cadáver hasta la casa del presidente. Generaciones de colombianos quedaron separados entre ambos bandos políticos y sus odios heredados contribuyeron a alimentar ataques de venganzas muy fuertes en las décadas siguientes. En las elecciones de 1950, el triunfo del conservador Laureano Gómez instituyó un régimen dictatorial que permitió con dureza a la oposición. El comienzo y el fin de Gustavo Rojas Pinilla. Gustavo Rojas Pinilla, reconocido por su gran trayectoria militar, por sus grandes aportes en la seguridad nacional y aportes a obras de ingeniería, se ganó la confianza y reconocimiento de los liberales y conservadores. Ellos llegaron a un acuerdo por primera vez para mermar la violencia que en ese entonces estaba pasando Colombia, en la cual decidieron que Rojas tomara la presidencia para brindar paz y esperanza al pueblo colombiano. El 3 de junio de 1953, Gustavo asume el poder. Era evidente el apoyo por parte de los ciudadanos y partidos políticos, pero poco a poco esta confianza se fue perdiendo por las diferentes acciones e ideologías que cambiaron el rumbo de su mandato. Gracias a los jóvenes y empresarios, por su descontento generaron presión social para que finalmente el 10 de mayo de 1957 el general presentara su renuncia. Finalmente llega el Frente Nacional, que fue un pacto firmado por los partidos conservadores y liberales, en el cual acordaron compartir el poder cada uno por 4 años. Origen de las Fuerzas Armadas colombianas y el paramilitarismo. Continuando con la historia, después del Frente Nacional se crean peleas entre terratenientes campesinos e indígenas, y esto mezclado con nuevos movimientos sociales y la influencia de la Revolución Cubana de la época, trae consigo la creación de grupos guerrilleros como lo son las FARC, el ELN o el M-19, quienes tenían una visión política y social en búsqueda de un mejor país. A la par se crean grupos paramilitares quienes querrán acabar con estas nuevas guerrillas, a como diera lugar. Ellos eran financiados por narcotraficantes y terratenientes en su mayoría. Este conflicto parece nunca acabar, dejando millones de víctimas. La guerrilla poco a poco pierde su línea política y empieza también a verse involucrada con el narcotráfico y secuestros para poderse financiar. Se trata de realizar diálogos de paz con estas fuerzas armadas subversivas, pero no se llega mucho. Hasta que llega al poder uno de los presidentes más queridos y más odiados del país. El presidente de la guerra y el presidente de la paz. Álvaro Uribe, abogado, empresario y político colombiano, transformó la política de su país y alentó la polarización radical en la sociedad. Pionero de una nueva derecha en la región, líder popular, enemigo de los acuerdos de paz y dirigente inagotable. Era un partidario claro de la línea dura y en las elecciones presidenciales del 2002 presentó un programa claramente antiguerrilla. Promovió la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, fue apoyado por paramilitares, empresarios, narcos. En su presidencia fue cuando se dio el tema de los falsos positivos, en el que intentó hacer pasar a civiles asesinados por guerrilleros muertos. También se dio la desaparición forzada, el secuestro y el desplazamiento forzado. Por otro lado, Juan Manuel Santos Calderón es un economista, docente, político colombiano. Fue presidente del año 2010 al 2014 y del 2014 al 2018, el único colombiano en ganar el Premio Nobel de Paz. Este se propuso una ambiciosa agenda política enfocada principalmente en las negociaciones con las FARC-EP. Y para finalizar esta historia, la elección de nuestro primer presidente de izquierda.
Primero vamos a empezar con el gobierno de Iván Duque y el gran reto, la pandemia. El mandatario tuvo que enfrentar varios retos. Uno de los más grandes fue la pandemia del COVID-19, una emergencia que mantuvo en vilo a todo el mundo. El 20 de marzo de 2020 se decreta cuarentena obligatoria en todo el país y fue una amenaza para la economía nacional, y así fue. Varias empresas tuvieron que cerrar. En mayo de 2020, la tasa de desempleo se ubicará según cifras del DANE en un 21%. Por otra parte, se implementaron estrategias para ayudar a los más vulnerables durante toda la crisis sanitaria. Tras la vacunación masiva contra el COVID-19 en el país, esto permitió que el presidente Iván Duque impulsara la reactivación económica en el país. Gracias a ello, se logró una estabilización en materia económica. Pero no todo fue bueno para el gobierno de Iván Duque. Este estuvo marcado por numerosos escándalos y, por lo que es más importante, una serie de paros nacionales entre el 2018 y 2021, que llevaron a enormes manifestaciones en contra del gobierno por su falta de inversión en educación, por el proceso de paz con las FARC y la represión policial. Las protestas, que iniciaron el 5 de mayo del 2021, denominadas también como paro nacional, en Colombia, estallido social o simplemente el estallido, fueron una serie de manifestaciones multifactoriales desencadenadas por el anuncio del proyecto de la reforma tributaria propuesta por el gobierno de Iván Duque. ¿Cuáles son los principales retos del gobierno de Gustavo Petro? Con un inédito resultado de 11.291.986 votos, equivalentes al 50,44% de la participación del pueblo, Gustavo Petro alcanzó la presidencia de Colombia, logrando así una victoria histórica para el sector de izquierda y centroizquierda colombiana. Es así que la izquierda colombiana logró por primera vez en su historia obtener la presidencia en cabeza de una persona con importante experiencia en su vida política. El hoy presidente electo se desempeñó en 2 periodos como miembro de la Cámara de Representantes. Asimismo, ejerció como senador de la República y fue alcalde de la ciudad de Bogotá en el periodo 2011-2015, adquiriendo así un recorrido fundamental para ocupar el cargo más importante del país. Este gobierno se ha demostrado en disposición de llegar a acuerdos, abriendo espacios al diálogo. Una de estas fue la reunión con el expresidente Álvaro Uribe, rivales políticos durante al menos 10 años. Finalmente, partidos históricamente de derecha como el Partido Conservador y el Partido Liberal se declararon partido de gobierno y anunciaron apoyar el nuevo jefe de Estado.